es la realidad. Abinader ha lanzado otra vez su paquetazo económico. Desde que llegó al gobierno, Abinader ha intentado pasar una reforma fiscal. Y esta es la tercera o la cuarta vez que presenta una reforma fiscal con nuevas medidas tributarias para los dominicanos. La noticia económica más importante del día, la presentación del nuevo plan de ajuste fiscal anunciado por el gobierno. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Dijo uno aquí, y no fue para eso que lo nombraron. Arnold, vamos allá, vamos a ver qué es lo que presentó, qué es lo que dice el ministro de Hacienda, Magín Díaz. ¿En qué consiste el paquetazo de Abinader? Adelante, Arnold. Y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, servicios esenciales y la protección social. El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que proteja a las MIPYMES, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. No estamos modificando el ITEVI general ni tocando los productos de primera necesidad. No estamos modificando las tasas del impuesto al patrimonio inmobiliario, pero tampoco afectando a las MIPYMES con aumento del impuesto sobre la renta empresarial. No estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos, ni tampoco gravando las plataformas digitales. El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan y más protección para la clase media y los sectores vulnerables. El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente, exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario de 2021-2022 de los precios internacionales de alimentos, insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia y Ucrania. Para enfrentar ese brote de inflación, el más grande en los países desarrollados en las últimas 4 décadas, los bancos centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022, con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global. El año pasado ocurrió el cambio de política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi 100 años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el Medio Oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero. El gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país. El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021 es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política. Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir las presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros. Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales
a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica. Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos $77. A un precio del petróleo de $95, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles debería ser de casi 50 pesos adicionales y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en $100. Esto sería inviable para las familias dominicanas. La política de subsidios del gobierno ha permitido contener las presiones inflacionarias. De no ser por esta política, la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7-8% en lugar del 5% actual. Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el gobierno ha actuado con prudencia, dados los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente a un promedio en la región de casi 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población. El gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025, el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB, equivalentes a unos 40.000 millones de pesos a los precios actuales. Esto a la vez que aumentó el gasto de capital. En los últimos años hemos eliminado o fusionado instituciones del gobierno, y el gasto en publicidad del que tanto se habla ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de gobierno. Desde que se inició la crisis, el gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compra de bienes y servicios y transferencias corrientes no prioritarias. Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que estos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Por esta combinación de medidas, esperamos un ajuste del gasto público de al menos 35.000 millones de pesos durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el gobierno, como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura. Por estas razones, estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada de entre 40 y 50 mil millones de pesos. La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas. No estamos diseñando un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario, esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más. Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar, también debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país. Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad. El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media.
Esta reforma corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple. El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria. La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, termina pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad. El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados. Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige, se construye con datos, resultados y transparencia. Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante 3 meses, siempre y cuando el precio promedio del barril de petróleo no exceda los $95. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura. Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de esta propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables. Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar 3 principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte porque la estabilidad económica nos beneficia a todos. Estas fueron mis palabras de introducción y ahora muy brevemente voy a explicar a través de una presentación las medidas concretas que vamos a enviar al Congreso próximamente. Lo que pretendemos, como yo dije, es recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos y no estamos tocando el ITEVIS, ni la tasa ni la base. No estamos tocando la mayoría de los impuestos selectivos que en el país ya tienen tasas altas, ni el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no tocamos el impuesto a la renta empresarial de las MIPYMES, ni los impuestos a los intereses ni dividendos, y no se va a considerar un impuesto a las plataformas digitales. En algunos casos estamos eliminando o reduciendo algunos impuestos. Hemos dividido el proyecto en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir la evasión y una actualización del sistema tributario. Estamos proponiendo un esquema general de depreciación acelerada a partir del próximo año para promover la inversión de las empresas. A los exportadores locales, así como se les reembolsa el ITEVI, también vamos a proponer que se reembolsen los impuestos selectivos a los combustibles y a los seguros. Y estamos derogando gradualmente 3 impuestos: el impuesto a la constitución de compañías, el impuesto a las hipotecas, que es de 1.890, y el impuesto selectivo a los seguros de vida. También para el sector farmacéutico que utiliza alcohol etílico en su producción, le estaremos reembolsando el impuesto selectivo al alcohol. Estamos proponiendo la eliminación de los anticipos a las microempresas, que constituyen el 78% de las empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Para las empresas pequeñas, de acuerdo a la clasificación de la ley, proponemos reducir el pago de anticipos de 12 veces al año a 3 veces al año, al igual que las personas físicas. Y estamos proponiendo dar rango de ley a la eliminación de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario.
Estamos actualizando el título 1 del Código Tributario, proponiendo una reducción en la tasa de los recargos moratorios y poniéndole un tope para que los recargos, como ocurre en la actualidad, no superen en una o varias veces el monto del impuesto. También estamos formalizando en el Código los acuerdos de pago y dando descuento por pronto pago sin discrecionalidad de acuerdo a varias condiciones que se especifican en el proyecto. En vista de que estamos haciendo un cambio importante en el Código Tributario, estamos proponiendo una amnistía para aquellos contribuyentes que tengan deudas tributarias, que estará vigente hasta finalizar este año. En cuanto a las medidas de facilitación o simplificación tributaria, estamos proponiendo una ampliación del régimen simplificado de tributación para personas físicas del sector agropecuario de 12 a 15 millones, para el régimen de compras de 55 a 60 millones y estamos creando un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El impuesto sucesoral y de donaciones, que es de 1.950, lo estamos actualizando. Los mínimos exentos ahora mismo son 500 y 1.000 pesos, lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos. Y las transmisiones de activos entre padres e hijos, que actualmente pagan un 27%, van a pagar solo un 3%. Estamos reduciendo el impuesto a la ganancia de capital para las personas físicas cuando venden inmuebles de un 25 a un 2% y derogando leyes de control tributario obsoletas, una de 1935 y otra de 1966, las cuales serán sustituidas por medidas de control modernas. Para combatir la evasión, estamos dotando a la Administración Tributaria Aduanera de nuevas herramientas, autorizando en el Código la implementación de la percepción del ITEVIS para los contribuyentes informales que no están registrados en la DGI. Se están proponiendo aumentos en las retenciones, que no es un aumento de impuestos, sino retenciones, que son pagos a cuenta a contribuyentes difíciles de gravar. Y estamos ampliando la trazabilidad que ya se aplica desde hace varios años a alcoholes, cigarrillos. A partir de los próximos meses se aplicará a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas de actualización del sistema tributario? Estamos proponiendo un aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y cheques de 0.15 a 0.20%, un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30%, transitorio por 3 años, solo aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esto implica que ese impuesto adicional será pagado por unas 1.000 empresas de un universo de 140.000 empresas que reportaron impuestos sobre la renta el año pasado, es decir, el 0.8% del total. La idea es proteger a los pequeños y medianos contribuyentes. Estamos creando un nuevo tramo de impuestos sobre la renta a las personas físicas, pero solo para aquellas personas que ganan más de 400.000 pesos mensuales, es decir, una medida progresiva, y se le está poniendo un impuesto selectivo a los cigarrillos y vapes de una tasa similar al que pagan los cigarrillos actualmente. También se aumentarán o se propone aumentar los impuestos a los casinos y juegos de azar y un aumento marginal de $10 a los pasajes aéreos. Hay otras medidas que estamos proponiendo. Se da rango de ley a medidas que se adoptan anualmente en las leyes de presupuesto, como la contribución al gas licuado, los bienes beneficiados por tasa cero, que es una corrección que se hace desde el 2012 en la ley de presupuesto para la leche, el agua embotellada y las pastas. De no hacer eso, esos precios subirían. Se está eliminando la exoneración que existe a la importación de maquinarias de juegos de azar. Estamos eliminando los impuestos a las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura y eliminando el ITEVI al asfalto y al AC30. Para apoyar a la clase media, vamos a realizar un ajuste del mínimo no imponible
el mínimo exento para llevarlo a un monto que va a cubrir la canasta básica del segundo quintil. Esto es algo que no se hace desde el año 2017 y vamos a aumentar también la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, que se va a elevar a 50% para el gasto en educación que incurren las familias en niños y jóvenes que tienen discapacidad, autismo o algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un proyecto que piensa en la equidad. Estamos derogando los anticipos para las microempresas, simplificando los anticipos para los pequeños contribuyentes, una sobretasa de 3% solo a los grandes contribuyentes. Estamos apoyando a la clase media a través del ajuste de inflación del mínimo exento. Con ese ajuste queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta personal el 85% de los asalariados. Se está aumentando la deducción por gastos educativos. El aumento de la tasa marginal de persona física a 27% impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Es decir, solo va a impactar a un 0.26% de los asalariados del país. Y hay medidas para combatir la evasión y la informalidad. Ya para concluir, hay pocos proyectos en el pasado que han tenido tantas medidas que benefician a los contribuyentes. Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, de no cargar más a la clase media, de incentivar la producción y la inversión, facilitarle la vida a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración tributaria aduanera para combatir la evasión y ayudar a las pymes. Esta reforma va a ser pagada por los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Y el gobierno, como yo expliqué, también tiene una cuota de sacrificio, profundizando las medidas de austeridad y exigiendo eficiencia a cada institución pública. El gobierno está comprometido con la coordinación con el Banco Central, política fiscal y política monetaria, que nos ha dado mucho éxito. Y esta recaudación adicional nos permitirán sobrellevar la crisis internacional, contener el déficit fiscal, mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de los precios internacionales en los precios locales y en general mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Y por último, yo creo... Bueno, aquí hay algo importante. Esta propuesta intenta enviar el mensaje de que quienes tienen más ingresos aportarán más recursos. Yo nunca creo en ese tipo de propuesta porque nunca pasa. Sin embargo, la verdadera discusión estará en determinar si los nuevos impuestos terminarán impactando directamente a la población, o usted cree que esos impuestos los van a pagar los ricos. No, se los reparten a la población, porque cuando una empresa paga más impuestos, muchas veces traslada parte de esos costos al consumidor. Es que el empresario nunca ha pagado. El empresario le mete el impuesto al producto y quienes compramos el producto somos los contribuyentes, los consumidores. Por eso, el Congreso tendrá una enorme responsabilidad. No se trata solamente de recaudar más, se trata de garantizar que cualquier sacrificio fiscal tenga resultados visibles para la población. La transparencia será la clave en esto que se está proponiendo. Voy a seguir con el tema porque hay que hablar de esto.